La paciencia de una madre piadosa. Agustín de Hipona. En cada generación hay un número incontable de hombres que asciende a la fama por su impacto muy extendido, pero hay solo unos pocos que son recordados mucho más allá de su tiempo, que dejan una marca tan grande sobre el curso del mundo que su nombre queda escrito en la historia para siempre. Uno de esos hombres se conoce como San Agustín de Hipona, quien nació con el nombre de Aurelius Augustinius. San Agustín primero fue profesor y después de experimentar una conversión muy dramática, llegó a ser pastor y teólogo. Muchos lo consideran como el más grande de los padres de la Iglesia y también es aquel cuyas obras son más conocidas hoy en día. No podemos comprender la historia de fe cristiana sin tomar en cuenta la contribución que nos dejó como herencia. San Agustín aparece en este libro porque es imposible contar su historia sin referirnos a su madre. El buen plan de Dios fue utilizar las oraciones pacientes y persistentes de la madre de Agustín para traer a su hijo hacia la fe. Fe paciente. Agustín nació el 13 de noviembre de 1354 en la municipalidad de Tagaste, en el norte de África, en lo que hoy es Argelia. Esa zona del norte de África había sido impactada profundamente por el cristianismo y era la sede de mucho fervor cristiano. Agustín nació en una familia de ciudadanos romanos respetables y recibió muchos privilegios, entre los cuales estaba su educación. Su padre Patricio era pagano y tenía un temperamento violento, pero su madre Mónica era una cristiana de virtud y piedad. Ella era berebere y había sido formada en un hogar cristiano antes de ser dada en matrimonio a Patricio, quien era mucho mayor que ella. Sufrió mucho por violencia y el adulterio de él, pero resistió con fe y paciencia. Ella dedicó su atención a sus 3 hijos y se comprometió con la tarea maternal. Un biógrafo dice: Agustín bebió de Cristo con la leche de su madre. Tan pronto pudo hablar, ella le enseñó a balbucear en una oración. Tan pronto pudo entender, ella le enseñó el lenguaje adaptado al sentido infantil, las grandes verdades de la fe cristiana. Ella fue su primera maestra, su primera instructora en las escrituras y en la sana doctrina. De los 3 hijos, Agustín fue el que le causó más dolor a Mónica. Desde muy joven fue rebelde y rechazó la fe y la ética de su madre. Durante un tiempo se entregó al hedonismo, procuró el placer carnal y se alegraba en presumir de sus conquistas, tanto reales como imaginarias. A los 19 años de edad comenzó una relación con una mujer cartaginesa a quien los padres de Agustín consideraban muy por debajo de su nivel y quien pronto le dio un hijo. Aunque sus padres estaban en contra de esa relación, él siguió con su amante durante 15 años. Perseverancia paciente. Al estudiar historia antigua puede ser difícil separar el hecho de la leyenda, pero sí sabemos que Mónica respondió a la rebelión de su hijo con oración. Oración intensa, suplicante, llena de lágrimas y ayuno. Un obispo que supo de las oraciones de Mónica la consolaba diciendo: no es posible que el hijo de tantas lágrimas pueda perecer. Ella oraba por Agustín y también permanecía cercana a él y lo acompañaba cuando se mudaba del lugar de residencia. Cuando Patricio murió, ella se entregó al servicio de la iglesia visitando a los enfermos y cuidando a los huérfanos. Mientras tanto seguía rogándole a su hijo que buscara a Cristo. En la escuela, Agustín primero se distinguió como un estudiante brillante y luego como un maestro muy hábil en la retórica. Cuando su carrera como profesor lo llevó a Cartago y Milán, conoció la secta de los maniqueos. Agustín se sintió atraído por este sistema dualista que recalcaba la lucha entre el bien espiritual y el mal material. Aunque no entró de lleno en esa creencia, siguió persuadido de ella durante muchos años. Después de establecerse en Milán, conoció al obispo Ambrosio e inmediatamente fue cautivado por su intelecto y por su habilidad al contestar preguntas sobre la fe cristiana.
Ya tenía un poco más de 30 años y comenzó a preguntarse si el cristianismo podría ser al mismo tiempo verdadero y satisfactorio. Se cuestionaba si podría ofrecerle una solución a sus fuertes deseos carnales. Un día, mientras estaba sentado en un jardín, escuchó la voz de un niño que cantaba: «Toma y lee». Lo interpretó como un mandato y fue a buscar el primer libro que encontrara. Fue la carta de Pablo a los romanos. Inmediatamente leyó: «Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales, ni desenfrenos, ni en peleas, ni envidias. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne». Quedó trastornado para siempre y el obispo Ambrosio lo bautizó el siguiente domingo de resurrección. Mónica estuvo ahí para presenciar el gran evento y para regocijarse por la respuesta a tantas oraciones. Ella murió unos pocos meses después, consolada porque sabía que tanto su hijo como su esposo habían escuchado de ella el Evangelio y habían creído en él. Ahora que era cristiano, Agustín al principio estaba decidido a vivir la vida monástica, hasta que pasó por el pueblo de Regios y la gente lo instó a ordenarse. A regañadiente él les concedió su petición, se entregó a la predicación y a escribir, y llegó a ser autor de obras voluminosas como sus Confesiones y La ciudad de Dios, que todavía hoy siguen estudiándose mucho. Jugó un papel crucial en el desarrollo de la teología cristiana y sus escritos fueron muy importantes, especialmente durante la Edad Media, la Reforma Protestante y el desarrollo de la teología reformada. Pocos cristianos han tenido un impacto tan profundo y tan duradero sobre la doctrina, y él, más que nadie, sabía bien que tenía una gran deuda de gratitud con su madre. Cuando Agustín escribió sus Confesiones, de carácter biográfico, le tributó honores a ella. Allí cuenta cómo poco después de su conversión leyó los Salmos por primera vez y cómo ella los leyó con él. Él le pidió ayuda para entenderlos, porque ella caminaba segura en la senda en la que yo apenas estaba encontrando mi camino. Ella era la persona que ahora estaba fuera de mi vista y que por años había llorado por mí para que yo pudiera vivir a la vista de Dios. Un relato biográfico nos explica muy bien el impacto que tuvo ella. Murió como una mujer feliz porque había logrado ver sus oraciones contestadas, y tanto su esposo como su hijo habían llegado a ser creyentes. Agustín tenía solo 33 años cuando su madre murió, y le esperaban todavía muchos años más de servicio a Cristo y a su iglesia. En sus últimos años, Agustín pudo mirar hacia atrás en su vida y reconocer la importancia de la perseverancia de su madre, orando por su salvación y por su ministerio. Aunque podía correr, nunca pudo correr más allá de las oraciones de su madre. La Iglesia Católica Romana la ha canonizado, así que hoy se conoce como la Santa Mónica. Sus devotos le piden favores y veneran sus reliquias. Eso es una abominación blasfema y supersticiosa. Si ella y su hijo lo vieran, sin duda ambos quedarían muy desilusionados. La podemos honrar mejor cuando permitimos que su vida nos señale al Dios que ella tanto amó y sirvió. Tiempo para reflexionar. La historia de Agustín puede confortar a todas las mamás que tienen un hijo descarriado por mucho tiempo. Realmente es muy buena evidencia de que cuando Dios está listo para salvar a alguien, lo hace. Y esta es la esperanza real al creer en su soberanía total. Hay esperanza para quienes parece que nunca van a creer en Cristo. La perseverancia y la oración de Mónica funcionaron en su hijo rebelde. Al ver el rechazo de Agustín ante las primeras enseñanzas de Mónica, podría parecer que su instrucción no marcó una diferencia en la conversión de su hijo. Pero las semillas de la fe quedaron plantadas incluso cuando él era niño. Y ciertamente Dios sí utilizó esas verdades aprendidas desde pequeño para atraer a Agustín hacia él. Luego,
Mónica tuvo la gran alegría de enseñarle las Escrituras cuando él tenía más de 30 años. Imaginémonos a San Agustín tomando lecciones de una mujer cuando él tenía 33 años de edad. Esto es muy alentador para las mujeres en la iglesia y especialmente para las madres. Aunque nuestra influencia sobre la vida cotidiana de los niños va disminuyendo cuando crecen, todavía hay oportunidad de enseñarles las verdades de las Escrituras y cómo vivir según la palabra de Dios. La historia de San Agustín y Mónica nos enseña el valor de nunca darnos por vencidas con nuestros hijos. Nunca debemos dejar de orar, nunca dejemos de tener esperanza, nunca dejar de intentar ser una influencia cristiana para ellos. Mónica no tenía manera de conocer la segunda mitad de la vida de Agustín y cómo sería tan diferente a la primera, pero nunca perdió la esperanza de que Dios podía hacer cualquier cosa con Agustín según su beneplácito. Y Dios hizo más de lo que ella pudo haberse imaginado o soñado. También es notable que la perseverancia en la fe de Mónica mientras vivió con un esposo cruel y abusivo condujo a la conversión de este. Me imagino que habrá mujeres que se sentirán animadas al leer esta historia mientras continúan viviendo con un esposo que no comparte su fe.